Yo quisiera hablar sobre la diferencia entre decir y hacer. Ese es mi tema que te propongo hoy. La diferencia entre decir y hacer la voluntad de Dios. Padre, estamos delante de ti contando con la dirección de tu Santo Espíritu para que hable a tus siervos y para que nos hable a toda la iglesia, para que sepamos hoy cómo ser iglesia de Cristo en el siglo XXI. Y que lo hagamos de manera que un día tú nos digas, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 7 tiene la conclusión del Sermón del Monte. Y Jesús concluye de esta manera, versos 21, 22 y 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice, sino el que hace. Ese es el contenido de este pasaje. Es muy fácil llamarse cristiano. Y desde la venida de Cristo, tenemos un mundo occidental cristiano, que se llama cristiano. Pero nos recuerda esta palabra, no todo el que dice, Señor, Señor. No todo el que se identifica con el nombre de cristiano está haciendo la voluntad de Dios. Aquí habla de la experiencia sorprendente que algunos van a tener de profetizar. O sea, algunos van a estar en la iglesia profetizando. Ellos van a sentir que están profetizando y que están echando fuera demonios. Y van a tener la percepción de que están haciendo milagros. Pero cuando se encuentren frente al Cordero, Él le va a decir, yo no lo conozco a ustedes. Ustedes decían, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno lee la historia en la Edad Media, uno ve cómo la tradición católica entretuvo a la gente creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y hubo un momento en las cruzadas cuando los hombres se prestaron a ir a dar su vida por lo que les parecía que era hacer la voluntad de Dios, rescatar los santos sepulcros. Como se adoraban los símbolos, las imágenes y todo eso, rescatar los santos sepulcros parecía una gran obra del Evangelio. Y muchos murieron en esa empresa, creyendo hacer la voluntad de Dios. La Reforma Protestante reclamó volver a las Escrituras. Y la sola Escritura, Calvino, Lutero, y las iglesias tuvieron un despertar espiritual, un despertar que transformó el mundo de entonces. O sea, la Reforma Protestante y especialmente la Reforma Radical es el origen del desarrollo del mundo occidental, pero con el tiempo hemos ido construyendo la tradición evangélica. Y estamos hoy en presencia de una nueva tradición. Y hoy tenemos que decir de nuevo, no todo el que dice,
sino el que hace la voluntad de Dios. Qué lástima pensar que la mayoría de las iglesias no están haciendo la voluntad de Dios, que tienen nombre de que viven y están realmente muertas. Yo quisiera insistir en 3 tareas fundamentales que la iglesia debe realizar. Para ser iglesia de Jesucristo, como está en el Nuevo Testamento, hay 3 tareas fundamentales que tú y yo debemos estar empeñados en hacer. En primer lugar, la tarea de hacer discípulos. Eso lo dijo Jesucristo muy claro cuando Él se despidió en Mateo 28 y dijo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Cuando dice bautizándoles, eso tiene que ver con evangelismo, porque el bautismo es el resultado del evangelismo. Y cuando dice enseñándoles, eso es discipulado. Entonces, la gran tarea de ser discípulo implica evangelismo y discipulado. Y la iglesia, en el libro de los Hechos, hacía exactamente eso. Hechos capítulo 5, verso 42. Recoge la palabra. Y todos los días, dice este versículo, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En el templo, que era el sitio público, el templo es la plaza aquí. Aquí no es el templo cristiano, no hay templo en el Nuevo Testamento en el sentido cristiano. Este es el templo judío. Entonces era el lugar de concentración de mucha gente y allí iban los cristianos, se convidaban para ir a predicar, y por las casas, o sea, en las iglesias caseras, que era donde realmente la iglesia funcionaba. Y eso lo hacían todos los días. Había una urgencia de evangelizar y discipular. Yo pienso que si nosotros asumimos este reto, cada una de nuestras familias cristianas tiene que convertirse en un lugar donde se instruye y se enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los padres cristianos tienen que estar discipulando a sus hijos. Si yo pudiera comenzar de nuevo la crianza de mis hijos, una de las cosas que yo me aseguraría es de ser amigo de mis hijos. Y la otra cosa es de asegurarme de que entienden la palabra de Dios. Hay una deserción masiva de hijos de creyentes de las iglesias. Evangelismo discipulado comienza en las casas. Necesitamos que varias familias se junten para tener un sitio de predicación del evangelio. Esas son las iglesias caseras. Que se inviten a los vecinos, que se inviten a los familiares, a los compañeros, para un plan agresivo de predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que nuestros jóvenes en la iglesia, que los caballeros, que las damas, estemos todos envueltos en un plan agresivo de evangelismo y discipulado. Los jóvenes ganando jóvenes, las damas ganando damas, los caballeros ganando caballeros. Todo como que hay una urgencia. En la iglesia primitiva lo hacían todos los días, tenían una urgencia. Nosotros hoy, si queremos ser iglesia de Jesucristo, tenemos que convertirnos como si fuera en una guerra de guerrillas. Algunos de ustedes no saben lo que es eso, pero guerra de guerrillas es cuando se querían infiltrar en el pueblo para hacer una revolución. Pero esta es la revolución de Jesucristo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan incluye que la iglesia de Gosén sea un centro que asume con seriedad la tarea de hacer discípulos. El mundo tiene un plan para descristianizar la sociedad occidental. Hay un plan premeditado, eficiente, que se está implementando
para extirpar lo cristiano de Occidente. Yo me sorprendo en la literatura actual cuando veo que ya no se está diciendo antes de Cristo, después de Cristo. Hay una consigna para no poner eso en la cristianizar en los libros antes de la era común, después de la era común. Eso es para sacar a Jesucristo de la historia. Y en Estados Unidos ya no se dice feliz Navidad, felices fiestas, para ir sacando a Jesucristo. Y en Estados Unidos prohibieron leer la Biblia. Hay un plan para descristianizar el mundo. La iglesia no tiene otra alternativa que asumir en serio la tarea de hacer discípulos. Tenemos que ser un ejército para evangelizar y discipular el mundo a nuestro alrededor. Esa es la primera tarea. Una segunda tarea es la tarea de intercesión. O sea, el trabajo de la iglesia es un trabajo de evangelismo discipulado, pero es también un trabajo sobrenatural que tiene que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Jesús dio el sermón del monte, Él dijo estas palabras, Mateo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oración en público. Nos gusta mucho la oración en público. Los evangélicos hemos hecho ya de la oración en público parte del ritual imprescindible. Oramos. Jesús casi no oraba en público. Si ustedes buscan la vida de Jesús, son 3 o 4 ocasiones en que Él exclama una alabanza a Dios por algo que ha pasado. Jesús oraba de madrugada. Jesús pasaba noches enteras orando delante de Dios. Y ser iglesia significa que tomamos en serio la dimensión de la oración, porque Dios es el que dirige la iglesia, no los líderes de la iglesia. Y la única manera de dirigir es de rodillas delante de Dios. ¿Me está escuchando, hermano Genaro, verdad? De rodillas delante de Dios. Jesús en un momento quiso darle un cursillo final a los discípulos sobre la oración y los llamó. Eso fue en Getsemaní, Marcos 14, leo. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, los halló durmiendo. Bueno, ya conocen ustedes la historia. Ese fue el cursillo de oración que Jesús le dio. Nosotros hacemos un culto de oración que tenemos que escucharnos ahí unos a otros, pero el cursillo de oración que dio Jesucristo es cada uno ir delante de Dios y desarrollar una línea directa de comunicación con Dios. Ese es el camino de la vida cristiana. O sea, la oración que hacemos aquí en el templo es una oración formal, bonita, pero la oración verdadera es oración en la intimidad con Dios. Por eso dice Mateo, en el pasaje que estaba leyendo en el capítulo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana tiene que implicar una vida intensa de oración. Hermano Dunkel, la vida cristiana tiene que implicar una vida de oración. Que podamos aplicar eso a nuestras vidas. Jesús luego le enseña el Padre Nuestro
y le dice al final en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Muchísimo. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque el Padre nuestro decía, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque para orar a Dios hay que estar reconciliados. En las Escrituras, un requisito para una manifestación poderosa del Espíritu Santo es que la iglesia esté unánime, como un solo cuerpo, como una familia. Entonces desciende la gloria de Dios. Jesucristo nos dio ejemplo de lo que significaba oración y me conmueve las ocasiones en que Jesús necesitaba ir delante de Dios. Por ejemplo, Lucas capítulo 5 nos da un detalle que suele pasar inadvertido sobre la intensidad de la oración de Jesús. Versículos 15 y 16, Lucas 5 dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús, Dios hecho hombre, se hace famoso. La gente comienza a buscar a Jesucristo. Pero dice el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesucristo? Señor, toda la gloria es para ti. Jesucristo estaba tratando de no envanecerse como ser humano y mantenerse humilde delante de Dios. Y cuando subía la fama, aumentaban los espacios de intercesión. Qué triste cuando uno ve personas que Dios levanta en la vida de diferentes maneras y cuando están arriba se marean, se marean. Después uno dice, pero ven acá, ese es fulano, ese es mengano. Jesucristo cuando estaba arriba, Él se puso de rodillas delante de Dios. Otro pasaje, ahí mismo Lucas. Lucas presta atención a esto que yo les quiero mostrar. Y es los momentos cuando Jesús oraba. Miren en el capítulo 6, verso 12, otro momento devocional de Jesús en aquellos días. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, o sea, al día siguiente de pasar la noche orando a Dios, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tomamos tantas decisiones sin consultar a Dios. Jesucristo todo lo que hizo fue conectado con el Padre. Ahí mismo, en el capítulo 9, llega el momento en que Jesús tiene que dar a los discípulos una lección importante sobre su persona, sobre la persona de Cristo. Lucas 9, 18. Escuchen bien. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, o sea, oraba aparte, estaban con él los discípulos. O sea, su práctica era orar aparte, sacar tiempo a solas para orar con Dios. Y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí es que habla de el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esa doctrina importante, controversial en aquellos tiempos, antes de confrontar a sus discípulos con la realidad de eso, de su posición del Mesías, Jesús también pasó una noche entera en oración. Y finalmente otro pasaje sobre Jesús en Mateo, capítulo 14, una de las obras más impresionantes de Jesucristo es cuando Jesús camina sobre el agua.
Pero miren cómo lo describe Mateo, capítulo 14, verso 23. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, esto vino después de una noche de intercesión delante de Dios. No fue una improvisación, sino resultado de su vida devocional. Pablo era un hombre de oración. No voy a leer todos los pasajes, pero si usted lee Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, al principio él suele decir, orando por ustedes, dando gracias por ustedes. O sea que Pablo, cuando él se detenía a orar, él repasaba, él hablaba con Dios, recordando las iglesias, personas, individuos, situaciones y poniéndolo todo en la presencia de Dios. Si eso es Jesucristo, el Hijo de Dios, contra nosotros, ¿cuánto más nosotros, frágiles criaturas, y nosotros como iglesia de Gosén necesitamos una vida profunda de intercesión? Esta es la tarea de intercesión, a través de la cual la iglesia tiene que dejar de ser una simple institución humana para abrirse a lo sobrenatural, a lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, la iglesia tiene también la tarea de amor fraternal. Amor fraternal. Eso es lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 13, verso 34. Dice, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escuchen bien el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Qué responsabilidad! O sea, nosotros vamos a demostrar que somos el pueblo de Dios por el amor que nos demostramos entre nosotros. Cuando la gente vea cómo nos amamos, la gente va a decir, ese es el pueblo de Jesucristo. Entonces, eso tiene una dimensión emocional, una dimensión financiera, una dimensión relacional, pero significa que vamos a ser como si fuéramos una familia. O sea, la iglesia no puede ser simplemente un sitio donde yo voy, cumplo y cada cual se apartó por su camino. Tenemos que ser la familia de Dios. Si así Gosén quiere cumplir su cometido, tiene que ser una familia de amor fraternal. Y eso se va a traducir en buenas obras los unos con los otros. No hay otro camino. En Mateo 25, cuando Jesús da la parábola de la segunda venida de Cristo, ustedes recuerdan el pasaje cuando Él les pide cuenta y entonces esas palabras, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso está ahí para decirnos que eso es la vida cristiana, que el evangelio incluye eso, preocupación por las necesidades materiales de la persona. Y cuando vino Pentecostés, en la experiencia de Pentecostés, en aplicación de las enseñanzas de Cristo, dice en el capítulo 2, versos 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo digan muy rápido porque eso es muy fuerte lo que dice ese versículo. Es muy fuerte lo que dice ahí. Yo estoy citando la palabra de Dios, pero siento que todos estamos como cada uno por su lado en eso. Pero eso es la palabra de Dios. O sea, ser iglesia de Jesucristo tiene estas implicaciones. Yo me puse a buscar en todo el Nuevo Testamento cuando habla de ofrendar. En 1 Corintios 16:1, 2 Corintios 8, 2 Corintios 9. Y en todos los casos es ofrenda para los santos. Alguna gente se ha inventado en los últimos años de que la iglesia, los diezmos son para el pastor. Los diezmos son para el pastor. Es una doctrina que se ha regado en este tiempo. Y entonces estamos en una época con pastores multimillonarios que tienen jet privado, casa, porque el diezmo es del pastor. O sea, si esta es mi iglesia, entonces las ofrendas tienen que ser... No, pero eso no es bíblico. En la Biblia habla de ofrenda para los santos y habla también de los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Pero como parte de esas ofrendas para los santos. En resumen, nosotros tenemos que ser una familia para ser la iglesia de Dios. Y eso incluye abrazarnos como lo hacemos después de una reunión y decirnos Dios te bendiga, pero también tiene su expresión en las finanzas, en los momentos de enfermedad, y en momentos de dificultad que podamos pasar. No hay otra manera de ser iglesia que ser la familia de Dios. Sugiero que estas son 3 tareas fundamentales de la iglesia y que hacer la misión de Dios hoy tiene que implicar un compromiso con evangelismo discipulado. Yo pienso que Gosén necesita asumir el compromiso de evangelismo discipulado de manera intensiva. Así ha pasado en todos los momentos de avivamiento, cuando ha habido una manifestación del poder de Dios. Pero Gosén necesita también asumir la tarea de intercesión intensa. No solamente orar en público, sino en nuestra vida devocional. Ser líder de una iglesia implica el compromiso de ser una persona de oración, porque Dios es el que dirige la iglesia y solo orando podemos dirigir bien. Y finalmente la tarea de amor fraternal para hacer de nosotros la familia de Dios. Podemos en Gosén llegar a ser esa iglesia que Dios quiere, que Dios nos dé de su gracia para hacerlo. Concluyo leyendo también en el Sermón del Monte, después de la palabra sobre el que dice y el que hace la voluntad de Dios, el Sermón del Monte concluye de la siguiente manera, y concluyo así. Cualquiera pues, dice Jesucristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos estado diciendo
y no hemos estado haciendo. Te pedimos perdón y delante de ti hacemos compromiso de hacer estas cosas, Señor. Queremos ser tu iglesia. Queremos ser una agencia de evangelismo discipulado intensivos. Queremos ser una iglesia de intersección permanente, orando sin cesar. Y queremos ser una iglesia de amor fraternal. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Corrígenos. Lima las asperezas. Sana lo que tengas que sanar. Pero haz de nosotros una iglesia como en el Nuevo Testamento. Que sea una familia. Que sea un espacio a los milagros que vienen de ti. Y que sea una agencia de evangelismo y discipulado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.